Todos los días podemos hacer algo positivo por nuestro planeta. Todos los días podemos aprender algo sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Está por comenzar Ecoradio. Ecoradio. Un espacio para conversar y aprender sobre ecología. Ecoradio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Ecoradio. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega y les recuerdo estamos transmitiendo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS y también en Facebook en la página Comunicación Radio WAPS. Hoy es 1 de mayo, ya el primer día de este quinto mes, mayo. Y bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo o el Día del Trabajo en muchos países. Y este día pues tiene como objetivo precisamente el buscar mejoras para las condiciones laborales de los trabajadores. Les platico un poco sobre esta interesante efeméride. Tiene su origen el 1 de mayo de 1886 en Chicago y en otras ciudades estadounidenses, donde aquel día aproximadamente unos 300,000 trabajadores comenzaban una huelga en busca de un trato más justo y de unas jornadas laborales de 8 horas, ya que en aquel entonces pues era común el trabajar más de 12 horas al día. En México, aquí en nuestro país, la Casa del Obrero Mundial declaró la conmemoración del Día Internacional del Trabajo a partir de 1913, hace ya más de 100 años. Cuando tuvo lugar el primer desfile obrero en el que participaron unas 25,000 personas, unos 25,000 trabajadores. Recordemos que este año, por indicaciones de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, pues el desfile que se organiza precisamente el 1 de mayo fue suspendido debido, como ya sabemos, pues a esta situación que hemos estado viviendo de la pandemia desde hace un año y que precisamente pues no deja, ¿no?, que se hagan este tipo de reuniones masivas, este tipo de marchas, aunque sea para conmemorar este tipo de días. Es preferible posponerlo, dejarlo, ¿no?, para otro momento, ya será para el siguiente año posiblemente. Hay que recordar esto también. Y bueno, esta es un poco de la información de esta importante efeméride que se celebra el día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo. Y bueno, les platico ahora sí del tema que estaremos abordando a lo largo de esta mañana en Ecoradio. Abordaremos acerca de la sequía, una problemática que, como sabemos, pues ya se ha venido agravando, por llamarlo de cierta manera, en los últimos meses aquí en nuestro país. De hecho, desde el año pasado, en algunos puntos, en algunos estados del país, ya que pues no se han presentado lluvias, ¿no? Les platico un poco de cómo está la situación en México. Está afectando casi el 84% del país y golpeando, por supuesto, al campo mexicano, ya que padece por la falta de lluvias, como les comentaba, pues desde el año pasado, ¿no? Desde el año 2020. Una problemática que, por supuesto, anticipa una menor producción agrícola este año y la subida de precios de los productos que vienen de este sector. De acuerdo con la actualización del monitor de sequía, al corte del 15 de abril pasado, el 85% del territorio mexicano tenía condiciones anormalmente secas, siendo un 73% con algún grado de sequía. Comparado con el año 2011, año en que se presentó la peor sequía en los últimos años, el país tenía en aquel entonces un 87% afectado. Las entidades de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y el Estado de Querétaro presentan una intensidad extrema a excepcional de sequía. Por su parte, hay estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán
que presentan pues pocos o nulos efectos de la sequía, debido a que en meses recientes pues ha habido huracanes y frentes fríos que pues produjeron históricas y abundantes lluvias. Para esta emisión, y precisamente por esta información que les acabamos de brindar, pues hemos decidido tocar este tema, que es la sequía, y les platico. Hace algunos días atrás, para ser exactos el 9 de abril pasado, se realizó un foro académico donde expertos, donde investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de otras instituciones pues tocaban precisamente este tema, abordaban sobre las diferentes alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado. Es por eso que para este día, para esta emisión, hemos decidido retomar aquel foro, precisamente por la información valiosa que se compartió. Creemos que vale la pena retomar, poner sobre la mesa este tema, que seguramente pues estará dando mucho de qué hablar, ¿no?, en lo que resta del año, y que esperemos pues la sequía no se agrave en el estado, en el país, precisamente porque pues tiene consecuencias muy lamentables, ¿no?, como ya hemos experimentado también en otras ocasiones, en otros años, cuando ha habido sequía. Bueno, este foro se titula Alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado en Agostadero. En Agostadero les comento que lo pueden encontrar completo en el canal de YouTube en TV Waps, donde está disponible. Y bueno, antes de pasar a este foro, invito a que nos acompañen. Les invito a que nos acompañen a escuchar la siguiente participación, la siguiente colaboración de nuestro compañero Saúl Ramos, donde nos explica precisamente qué es la sequía. Ecocápsulas. Muy buenos días, bienvenidos a una cápsula más de su programa Ecoradio. El día de hoy hablaremos sobre la sequía. Pero, ¿qué es la sequía? La sequía es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua en comparación con el suministro normal en un periodo de tiempo dado, entiéndase una estación, un año o varios años. La sequía es recurrente del clima y depende del suministro y la demanda de la sociedad y el medio ambiente. Las sequías difieren según la magnitud, duración, intensidad, ecosistemas y actividades del ser humano. Se ha dedicado un gran esfuerzo investigador al estudio de medios alternativos no convencionales para la obtención de agua en previsión de periodos de sequía. Se destaca el tratamiento de aguas residuales, la desalinización, el desarrollo de herramientas y las estrategias de ahorro de agua, entre otros. Pero, ¿cuáles son las causas de la sequía? Las causas de una sequía involucran factores naturales y antropogénicos. Normalmente, la principal causa de toda sequía es la escasez de precipitaciones pluviales, lo que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda existente. ¿Cuáles son las consecuencias de una sequía? La sequía siempre ha sido una amenaza para la supervivencia de la humanidad, provocando migraciones masivas, hambrunas y guerras. Actualmente, la sequía sigue afectando a la población mundial y se considera el fenómeno que más afecta al ser humano. El 17 de junio es considerado el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía. Con el fin de concientizar e iniciativas internacionales para combatir fenómenos de sequía, se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones con firme participación y cooperación de la comunidad en todos los niveles. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente esta fecha de celebración como instrumento para fomentar medidas en contra de la desertificación y la sequía. Cada año, el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía se centra en una temática concreta. Por ejemplo, la degradación de la tierra y la migración en 2017, el uso sostenible de la tierra en 2018 o los progresos globales en materia de gestión sostenible del suelo en 2019. En 2020, la temática fue alimentos, forrajes y fibras. Te invitamos a que cuides el agua, un recurso inimaginablemente valioso para la humanidad. Estás en Ecoradio. Pues la sequía prácticamente se puede definir como la ausencia de precipitación. Normalmente en cada una de las regiones hay rangos
máximos, mínimos de precipitación que son considerados como normales. Ya cuando el promedio de lluvia en una región está muy por debajo de esos rangos, ya puede considerarse como sequía. Vamos poniendo algunas otras sutilezas que nos da la sequía, porque en muchos lugares no hay una sequía evidente y en otros lugares sí está muy presente la sequía. Eso quiere decir que las lluvias son caprichosas y en algunos lados, en algunos lugares nos llueve mucho y en otros lugares nos llueve muy poquito. Okay. Y eso causa pues que nos agarren desprevenidos o a veces tengamos una esperanza de que fue suficiente la lluvia porque más o menos ves que llovió muy bien en un lugar, sí, pero físicamente en otros lugares no fue suficiente esa lluvia, ¿no? Entonces a eso se le llama distribución de la lluvia, distribución. Y eso es a veces muy caprichoso. Y los huracanes son los que nos ayudan a distribuir más parejo toda la precipitación que va a ocurrir en el estado. Cuando no están los huracanes, no nos llegan, pues la lluvia entonces se vuelve caprichosa, diríamos. Excelente. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues ahora cedo la palabra al médico Francisco Rubio. No sé si nos podría extender también su idea. Bueno, yo creo que... Sequía. Gracias, Emanuel. Gracias por la invitación. Hablar de sequía en Baja California Sur ya es como algo cotidiano, ¿no? Las condiciones que el estado tiene pues son de una zona árida y semiárida en algunos lugares. No estamos parejitos en ese sentido. Y al hablar de zonas áridas, estamos hablando de escasez de agua, ¿no? Y hablar de sequía es hablar de la insuficiencia de este líquido para satisfacer las necesidades de las plantas, de los animales. Y esto es algo que muy frecuentemente vivimos aquí en la ganadería. Sí. Hoy precisamente estamos atravesando por un problema severo, ¿sí? De una sequía atípica. Uh-huh. Y aquí hablamos de lo normal y lo anormal, ¿verdad? En cuanto a las precipitaciones pluviales, porque también hay dos tipos de sequías, ¿no? Que podemos mencionar, la meteorológica y la hidrológica. Sí. Que ya podríamos aquí, el tema de la sequía es apasionante y largo, ¿no? Entonces, sí. Pero si estamos hablando ahorita de la meteorológica, pues las precipitaciones pluviales que nos han registrado en este año y en parte del año pasado son bajas en algunos lugares. Y esto trae como consecuencia pues que haya escasez de forraje y que haya hambre en el ganado y una mortalidad importante, ¿no? La sequía en Baja California Sur, pues yo creo que está desde que se establecieron aquí los jesuitas y que llegaron con ganado, y desde entonces se ha batallado con este entorno que tenemos nosotros. Sí. Y no es algo que sorprenda y que nos agarre desprevenidos. Yo creo que es algo que bien sabemos todos los que estamos en este menester de la ganadería, ¿sí? Desde las diferentes trincheras, que es algo con lo que hemos lidiado por muchos años y vamos a lidiar. Quién sabe en qué condiciones, más todavía por el cambio climático, ¿no? Que nos puede dar varias sorpresas. Uh-huh. Aún así nosotros enfrentamos a fenómenos como el Niño, etcétera, que nos recrudece luego estas estaciones o prolonga este tipo de situaciones en las épocas que normalmente las padecemos, porque Baja California Sur siempre ha habido una época de estiaje, ¿verdad? Que empieza a veces en febrero, sí, termina en julio, cuando las lluvias llegan temprano, y cuando no llegan temprano, pues ya llega septiembre y todavía seguimos volteando al cielo, ¿no? Sí, hablar de sequía es un tema apasionante, es algo que pues los ganaderos lamentan mucho que exista. Algunos sí se preparan para esto, otros tienen condiciones muy precarias. De esto vamos a hablar un poquito más adelante.
Pero sí, la sequía es la ausencia o la anormalidad en la precipitación pluvial. Y hablando de la hidrológica, bueno, cuando la sequía se prolonga más, pues todos los, no la infraestructura, sino incluso las pozas naturales que tenemos, donde está acopiándose el líquido también, se abaten, y entonces sí, ahí tenemos ya otro grave problema, ¿verdad? Hola, hola, muy buenos días y bueno, la verdad que muchísimas gracias por la invitación para participar, ¿no?, en este foro. Y bueno, sí es un tema muy importante el de la sequía, como ya se ha comentado, es un tema recurrente donde, bueno, necesitamos aprender, ¿no?, de las experiencias para irnos preparando porque pues es un fenómeno que ya ha estado, que es recurrente, como lo decía hace un momento, pero que, bueno, la tendencia es a incrementarse pues cada año más, ¿no? Sobre todo por las cuestiones del cambio climático, ¿no? Este periodo, pues, prolongado de falta de precipitación, por lo general, por definición, pues, se maneja que cuando la precipitación en un lugar es 25% menos al histórico, ¿no? Pues ya estamos en una condición de sequía, aunque pues hay varias definiciones y también, desde luego, varias afecciones, no solamente al sector pues agropecuario, que es el tema que tenemos hoy en la mesa, sino también hacer conciencia que esta falta de agua, al final de cuentas, también impacta a las ciudades, impacta desde luego también a otras actividades productivas, y es importantísimo, ¿no? Pues llevar a cabo una serie de prácticas que permitan mitigar los efectos de estos fenómenos recurrentes. Pues, dado el contexto de que ocurre una sequía, y como lo menciona el doctor Ariel, tenemos un agostadero compuesto de plantas, de arbustos y de árboles, y un estrato herbáceo pues muy pequeño y que reacciona muy intensamente con las lluvias y después tiende a desaparecer. Esa desaparición, en consecuencia, es que no hay consumo de materia seca en los animales que están en el agostadero. Si el animal no come, entonces lo que está ocurriendo es una pérdida de peso. Empieza a consumir las reservas corporales, empieza a consumir su tejido adiposo. Cuando se le acaba el tejido adiposo, continúa consumiendo el tejido muscular y pasando a el resto de las vísceras. Las vísceras se van haciendo pequeñas, tratando de sobrevivir a la falta de alimento que no puede encontrar en el agostadero. Entonces el animal tiende a perder peso, y cuando el animal pierde peso, su sistema inmunológico se decae y cualquier enfermedad puede ser presa fácil del animalito y lo va a matar, ¿no?, en cualquier momento. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Bueno, miren, quisiera referirme un poquito antes de entrar a esta pregunta para que tuviéramos claro el contexto en el que nos estamos nosotros manejando. Sí. Y abundando un poquito a lo que comentaba el doctor Ariel y el ingeniero Armenta, y el doctor Armenta, perdón, respecto al agostadero, sí es importante puntualizar que nosotros en Baja California Sur tenemos alrededor de 4.7 millones de hectáreas que se llevan a cabo en la ganadería. O sea, el ganado agosta en 4.7 millones de hectáreas. O sea, es una alta dispersión. Un agostadero pobre que obliga a que el ganado recorra grandes distancias para abastecer sus necesidades de alimentación y de agua, ¿verdad? Entonces la dispersión de los ranchos, la dispersión del ganado, ha obligado a que se lleve un sistema de explotación que le llamamos y conocemos como extensivo y en algunos casos transhumante aún, fíjense, sí, donde el ganado lo mueven a diferentes ranchos a agostar, porque como dijo Ariel, no tenemos pastos, aquí es el agostadero, salvo en las praderas, ¿no? Pero en el agostadero natural tenemos arbustivas de diferentes tipos y ahí los especialistas son los que
podrán hablar de esto, ¿no? Entonces es de lo que se alimenta el ganado y para eso recorre grandes distancias. Y al haber un sistema extensivo donde el productor maneja poco el ganado, donde lo acopia para vender, luego en las épocas donde se presentan los ciclos de comercialización, o bien donde ya el ganado llega al rancho a que le den de comer, o bien a beber agua porque se acabó en el abrevadero natural que tienen, o en los pozas, o en los jagüeyes, o ollas de agua que se han creado, es cuando el ganadero empieza a manejar su ganado. Y es ahí donde empezamos a notar que el ganadero empieza a sentir y a ver que de repente le falta ganado. En esta época como en la que estamos ahorita, donde la sequía ya viene por varios meses, el ganadero ha tenido que salir a buscar su ganado y hacer los recorridos. Y es donde se ha percatado de la mortalidad tan grande que se ha presentado en estas fechas. Anteriormente, y ahora sí me voy a permitir hablar por la experiencia que tengo en los diferentes niveles de gobierno, sí se llevaban registros puntuales de la mortalidad del ganado, porque había infraestructura de las dependencias en todo el estado que permitían captar la información que el mismo ganadero proporcionaba por la crisis por la que estaba pasando respecto a la mortalidad de ganado. Sin embargo, al irse desmantelando esta infraestructura y por lo mismo los recursos humanos que la movían, ¿sí? Los reportes en cuanto a la incidencia de mortalidad se fueron perdiendo. Hoy no contamos con un reporte oficial en ningún nivel de gobierno de la mortalidad del ganado. No se cuenta. Aquí en la Unión Ganadera recibimos ocasionalmente los números, por nada que pudieran darse de manera oficial porque no se acercan a la realidad. Tendríamos que tener un contexto, un reporte ya sistematizado de todas las regiones. Recibimos, sí, nosotros la queja y el malestar de los productores, la preocupación por la gran mortalidad, y nos pasan videos. Ayer por la noche algunos amigos ganaderos me estaban pasando videos de los recorridos que han hecho y la cantidad de cadáveres que se han encontrado. Hoy no podemos hablar nosotros como Unión Ganadera, y no sé si en el gobierno del estado o en el gobierno federal, ¿sí?, de cifras aproximadas en cuanto a la cantidad de ganado. Pero sí lo que les podemos asegurar por la experiencia y lo que nosotros hemos visto en el campo ahora que hemos salido, sí, y lo vemos en cualquier recorrido que hagamos hacia las zonas rurales, el agostadero está seco, está pardo, ¿sí? Donde antes estaba pardo, ahora ya no hay nada. De donde antes estaba verde, ahorita está pardo, ¿sí? Listo para los incendios, que ni Dios lo permita, ¿no? ¿Verdad? Donde si esta temporada no llueve, vamos a estar hablando de cosas muy graves para la ganadería. Respondiendo, no hay una cifra oficial, ¿sí?, de mortalidad de ganado. Hay sí el lamento y la queja y el llamado de los productores, ¿sí?, por la gran mortalidad que se está presentando. Y sí hay mortalidad de ganado, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Qué gran respuesta. Ahorita, pues, la siguiente pregunta sería para el maestro José Denis Osuna. Maestro, ¿nos podría platicar un poquito desde su instituto, ¿no? En este caso, su campo de expertise? ¿Tiene registros de sequías severas que hayan afectado en el pasado a comunidades ganaderas de la forma en lo que la está haciendo la sequía ahorita? Bien, pues ahí está un poco la explicación de qué es la sequía, esto en la voz de los expertos. Y también déjenme les platico un poco que en las últimas semanas, ante la falta de agua en algunas zonas rurales del municipio de La Paz, pues se ha provocado una alarma, ya que en algunas rancherías del sur de nuestro estado el ganado está muriendo a causa de la sequía. Ante la falta de lluvias y el agotamiento de los agostaderos, bovinos y caprinos están desapareciendo. Algunos sí por la falta de alimentos y otros a consecuencia de enfermedades oportunistas que se agudizan por la desnutrición y el clima extremo. Pero ¿hay registro de otras sequías que hayan afectado severamente a las comunidades y cómo afecta la sequía específicamente al ganado?
Bueno, de eso se nos responde en un momentito más. Recuerden que estamos en la señal de radio en el 1180 de amplitud modulada. También en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS y en Facebook en la página Comunicación Radio WAPS. O sea, hay registros, hay antecedentes, pues, de... Sí, bueno, mira, la institución a la cual represento no lleva una estadística así de ese tipo de fenómenos, ¿no? Sin embargo, digamos pues que hay una fuente oficial que es el Servicio Meteorológico Nacional. En particular, ellos manejan lo que es el monitor de la sequía para México, que es donde ellos, a través de distintas variables, no solamente la precipitación, sino también lo que son el comportamiento de las temperaturas, lo que son el análisis de imágenes para ver el vigor de la vegetación, entre otros aspectos, están determinando, están dando un seguimiento desde el año 2002 a los niveles de sequía en México, manejando escalas que van desde anormalmente seco hasta sequía excepcional. Entonces, sí, desde luego que nos ha tocado llevar o nos ha tocado ver o vivir, ¿no? Periodos de sequía bastante intensos. Creo que el auditorio seguramente y varios de los que estamos aquí como ponentes nos ha tocado, ¿no? Recordar, vivir yo creo que ahorita recordamos la sequía de 2011, 2012, ¿no? Que inclusive cuando se hicieron las cuentas se hablaban de un costo de más de 16,000 millones de pesos al sector agropecuario. Hubo aquí, recuerdo, para Baja California Sur, si no mal recuerdo, la precipitación de ese año anduvo alrededor de los 60 milímetros, cuando el promedio anda entre 180 a 200 milímetros, y luego pues 2 años, ¿verdad?, con baja precipitación, eso intensifica desde luego mucho más los efectos. Sí. Entonces, sí, inclusive se llegó a hablar en su momento, ¿no?, de que este fenómeno fue el más intenso, o ha sido el más intenso en los últimos 70 años, ¿no? Entonces, sí hay cosas fuertes que nos ha tocado vivir, y bueno, seguramente también que aprender, ¿no? Y es precisamente ahí donde de esa experiencia necesitamos ponernos el guarache para no espinarnos en los siguientes fenómenos, porque ya lo comentaba en la primera intervención, ¿no? Este asunto pues no pinta bien, ¿no? Se va a intensificar y es ahí donde se ocupa la tecnología, se ocupa que desarrollemos capacidades para buscar atenuar y convivir con estos tipos de fenómenos, buscando de luego siempre mantener la productividad, porque tenemos el otro reto, ¿ah? Que es alimentar una población creciente. Bien, pues aquí retomando algunos aspectos que han comentado nuestros colegas, comentarles que la sequía en Baja California Sur, desde mi punto de vista, no tiene que verse como un problema, sino que como algo inherente a las condiciones en las que estamos inmersos. Aquí creo yo que se debería de hacer un calendario ganadero en el que el centro de él fuera la sequía. Sí. Un calendario en el cual se estuviera manejando desde un punto de vista productivo, reproductivo el ganado, pero también la cuestión de vegetación. Hay que recordar que la ganadería extensiva pues depende básicamente del alimento que está disponible en estos agostaderos. Tenemos que manejar esos dos aspectos, la vegetación y el ganado. Entonces, la ganadería es algo que siempre va a estar presente en nuestras condiciones. Entonces, tendríamos que hacer un calendario ganadero que ya estuviera incluida la ganadería, no como un problema, sino como una condición normal, entre comillas. Nuestro estado, pues, es completamente diferente al resto del norte y noreste de México, en que, por ejemplo, en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, ya tienen un periodo de lluvias bien establecido. Es decir, dicen, las lluvias empiezan la última semana de junio y terminan la última semana de septiembre. Y ahí les llueve o les llueve. Lo normal, de más, de menos, pero llueve. Aquí en Baja California Sur también manejamos ese periodo de lluvias, de julio a tal fecha, pero vemos que realmente no hay precipitaciones abundantes, suficientes, y que dependemos básicamente de huracanes, tormentas, de ese tipo de fenómenos meteorológicos para que haya lluvia. Entonces, creo yo que para atenuar el impacto
nocivo que tiene la sequía en nuestro estado, pues hay que entrar con dinámicas de manejo de animales, manejo de vegetación y que el ganadero ya tenga en mente Sí. qué debo hacer yo para disminuir la mortandad de mis animales. Debo tener más potreros, debo reducir la carga animal, debo que ya se vaya planteando desde el principio de año, dependiendo de las lluvias que se hayan presentado, pues plantearse las cuestiones que pudiera implementar para reducir la mortandad en sus animales. Por la sequía, la principal enfermedad es el hambre, ¿no? De lo que primero se está muriendo el ganado. Obviamente hay daño colateral también, en el sentido, al estar el ganado desnutrido, deshidratado, y ya lo dijeron los compañeros, hay una baja de defensas, ¿verdad? A veces sí se nos ha presentado problemas donde en algunas zonas, por falta de manejo, de aplicar los calendarios de vacunación con oportunidad, el calendario de manejo, se nos ha presentado enfermedades como las clostridiasis, ¿verdad? Pierna negra, edema maligno, que son los clostridium terrestres que normalmente afectan aquí a la ganadería, a veces de manera muy ligera y a veces de manera muy fuerte, dependiendo de cómo agarren el ganado en cuanto a su nutrición y en cuanto a su sistema inmune de protegido. Si le aunamos que no lo vacunaron y que el ganado está desnutrido, pues es más susceptible de enfermarse. De ahí que en este fin de año y principios de año tuvimos problemas desde Comondú, en diferentes zonas de La Paz y un poquito allá para Los Cabos, donde reportaban mortalidad de ganado. Acudieron los sistemas en el caso de sanidad animal, el comité, a hacer algunas verificaciones, el gobierno del estado también a verificar esto, y se sospechaba incluso hasta de anthrax, ¿no? Aunque se ha manejado aquí que a veces se han presentado problemas de anthrax, yo difiero mucho en ese sentido, porque el anthrax, si hubiera anthrax aquí ya se hubieran muerto algunos ganaderos al estar cerca del ganado, porque esa bacteria no perdona especie, ¿no? Esporula, entra por vías respiratorias y ahí nos vemos, ¿verdad? Más que nada son clostridiasis. Sí se han presentado problemas de mortalidades importantes, ahora en esta zona de San Antonio, Carrizal, ¿verdad? En Comondú también. Sí, hay enfermedades que están relacionadas con la sequía y sobre todo también relacionadas a la falta de manejo del ganado. No le echemos la culpa nada más a la sequía, ¿verdad? La sequía no es nueva. Entonces, y les digo porque, y Denis es testigo, la última vez que anduve recorriendo ranchos como prestador de servicios, ¿verdad? Que anduvimos allá por el patrocinio, Denis, ¿te acuerdas? Bueno, tú no fuiste, ¿no? Pero allá andábamos dando capacitación a los ganaderos y nos poníamos a trabajar con ellos para hacer el calendario de manejo que deberían de llevar en esa zona. Y de ahí salían todas las actividades que ellos tenían que realizar. Sí. Y como dice Ariel, como eje principal, la alimentación, la temporada de lluvias, la sequía, ¿verdad? Porque en torno a eso se tiene que trabajar. Se tiene que desparasitar el ganado, se tiene que suplementar. Y todos conocemos cuáles son los meses que se tienen que suplementar, cuándo debemos desparasitar, cuándo se tiene que vacunar, precisamente para evitar estas contingencias. Y no estar al final lamentándonos de pérdidas de ganado innecesarias si nosotros hubiéramos hecho un adecuado manejo del ganado, ¿verdad? No nada más es culpa de la sequía en cuanto a las enfermedades. También tiene aquí que ver mucho el factor humano. Excelente, muchas gracias, maestro. Maestro José Denis, no sé si nos podría, la siguiente pregunta sería para usted, ¿nos podría platicar un poquito de cuál sería el panorama de las sequías en próximos años en nuestro estado? Si sabe algo. Está buena la pregunta. Sí, está muy buena la pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es que pues este asunto es incierto, ¿no? Es una cuestión recurrente, pero la verdad es que no sabemos cuándo se va a presentar. Por lo general,
siguiendo la información de el monitor para la sequía para México, pues se habían detectado por ahí periodos de cada 4 o 5 años, ¿no? Con efectos de sequía intensa. Sin embargo, pues si le sacamos cuenta a la última sequía intensa, que fue la de 2011-2012, pues ya nos abrió un margen mucho mayor, ¿no? Entonces es una cuestión que no es tan fácil de predecir, ¿no? Sin embargo, pues hay que estar atento, ¿no? A los informes, sobre todo que creo que es una parte que tiene que cambiar en la parte del productor, en la parte de los que estamos también en las instituciones, los gobernantes, para modificar la política pública y tratar, pues, de prevenir. Porque este asunto de la sequía, y bueno, seguramente vamos a abundar más adelante con otro tipo de preguntas más profundas, pero la respuesta o las formas de mitigar son de manera anticipada, ¿no? Ahorita la realidad es que es complejo. Vamos a hacer algunas recomendaciones más adelante en el programa, pero sí ahorita es complejo, pues, que podamos revertir esta situación, ¿no? Entonces, es importante, pues, estar atentos de la información climática para tomar decisiones. Si hay que ajustar el ganado, pues se ajusta la carga animal. Si hay que buscar reservas de forraje, en su momento planearlas. Si ver que la temporada no va a estar bueno, pues hacer pues ciertos ajustes en el rancho que permitan llevar este proceso de manera más apropiada, ¿no? Ahora, como el pronóstico más corto es que se mantenga una condición del Niño para los meses, por ahí del mes precisamente para la siguiente temporada de lluvias. Eso implica, para el noroeste de México, implica una condición de baja de precipitaciones, ¿no? Y precisamente agosto, septiembre, octubre, pues son los meses donde se presenta el 70% de la precipitación, históricamente hablando, ¿no? Entonces, así en general, pues, es que el pronóstico es que no nos va a ir muy bien. Así que hay que prepararnos porque esto parece que va a ser más intenso, ¿no? Excelente, muchas gracias, maestro. Estás escuchando Eco Radio por el 1180 de amplitud modulada, el programa donde hablamos sobre el cuidado de nuestro planeta. Recuerda que también puedes escucharnos vía internet en mixlr.com/Radio Waps y en Facebook Live en Comunicación Radio Waps. Bien, pues ahí está un poco la explicación de qué es la sequía, cómo afecta la sequía específicamente al ganado y también si hay registro de la mortalidad del ganado debido a esta situación y sobre otras sequías que hayan afectado a nuestro estado. Les recuerdo, si quieren encontrar este foro académico ya de manera extensa, en completo, pueden buscarlo en el canal de YouTube en TV Waps y lo pueden buscar como alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado en Agostadero, donde les repito, pues ya está de manera extensa. Aquí nada más les compartíamos algunas partes precisamente porque vale la pena, ¿no?, retomar, aprender sobre este interesante tema, sobre esta situación que seguramente pues ya estará dando mucho de qué hablar, ¿no?, en los próximos meses, ya que no solo está afectando a nuestro estado, sino está afectando a gran parte del país. Esperemos que esto no se agrave. Y bueno, yo me despido, agradezco su atención, su sintonía. Les recuerdo, nos vemos en una próxima emisión de Eco Radio. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima.
Thank you.